Es miembro fundador de la Red Analítica Lacaniana hasta su disolución y de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, donde sigue participando hasta la fecha. También es corresponsal en México del portal argentino elsigma.com. Bienvenida, doctora, está en su casa. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí en la UAM. Agradezco también a quien me convocó, a Ricardo, y bueno, a la directora de la Facultad de Psicología. Y bueno, pues es un gusto estar acá rodeada de jóvenes y hablando de este libro que acabo de publicar el año pasado. Y bueno, he hecho varias presentaciones y lo que siempre me ha sorprendido, además de encontrarme con público interesado, ¿no?, en la obra de Alejandra Pizarnik, encontrarme muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que a mí sí me sorprende un poco, ¿no?, que se sientan atraídos por esta escritora. Y bueno, les quiero hacer más bien como una charla y dar también al final un espacio para que podamos tener un intercambio. Pero primero que nada, pues quiero contarles por qué se me ocurrió, ¿no?, por qué se me atravesó Alejandra Pizarnik. Y bueno, el libro es inicialmente mi tesis de doctorado. ¿Sí? Y bueno, yo antes de ingresar al doctorado ya me había topado con la obra de Alejandra Pizarnik, había escuchado un par de conferencias con colegas y bueno, fue un encuentro literario también porque si conocen a Cristina Rivera Garza, posiblemente sí, es una escritora mexicana, tiene una novela que se llama La muerte me da, y es una especie de thriller muy interesante, donde hay una serie de asesinatos y bueno, junto a los cuerpos, ¿no?, de los asesinados, había poemas, fragmentos de poemas de Alejandra Pizarnik. Entonces, bueno, esto lo hace así como muy misterioso, ¿no? Y bueno, leyendo esta novela, digamos, esos poemas me atrapan, ¿no? La fuerza de esos versos me atrapa. Y empiezo a investigar, ¿no? Sobre la biografía y sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Y bueno, me encuentro cuestiones de inmediato, así como muy que me llaman mucho la atención, como su prematura muerte, ¿no? Ella muere a los 36 años, se suicida a los 36 años. Y bueno, ya tiempo después, ¿no?, con la posibilidad de estudiar este doctorado, tengo que diseñar un proyecto de investigación y pues de inmediato, ¿no?, el tema así como, ¿no?, tengo que estudiar y tengo que escribir sobre esto y así es como lo pienso. Y bueno, también de inmediato me surgen dos temas, ¿no? La escritura, por supuesto, se trataba de una poeta, y la pulsión de muerte, ¿no? Porque en la escritura de Alejandra Pizarnik, si hay algo que existe es justamente la muerte, ¿no? Entonces, pues desde esos dos ejes, ¿no?, es que yo inicio, ¿no?, como al estudio, trato de conseguir todo lo que podía, ¿no?, para leerlo. O sea, sí, soy bastante obsesiva en eso. Y bueno, la obra estaría estructurada entonces de esa manera, ¿no? Ya para convertirlo en libro, ¿no?, que es el que está acá, pasaron ya muchas, pasó por otras manos, ¿no?, para una primera edición y que dejara de ser una tesis, ¿no?, y convertirse en un libro. Y bueno, también pasó bastante tiempo después de que obtuve el grado, ¿no?, el doctorado, que fue en
pasar, ¿no? Así, hasta hace unos años que dije, bueno, pues creo que uno de los deseos, ¿no?, que tenía ahí como pendiente de cumplir era justamente pues, publicar un libro mío, ¿no? Porque tengo varios artículos publicados en libros colectivos. Bueno, pues creo que ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo y bueno, pues entonces consigo un editorio, ya, aquí está, ¿no? Pero bueno, les platico algo, ¿no?, acerca del libro. Primero que nada, la primera parte del libro es sobre la biografía, sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Reviso, ¿no?, todas sus, la poesía, los diarios, ¿no?, los ensayos, ¿no?, la prosa que tiene publicada, incluso publica una obra de teatro. Y reviso todo eso, reviso su biografía, que hay muchísimo escrito sobre Alejandra Pizarnik. Y bueno, hay datos muy interesantes que me encuentro, ¿no?, así muy pronto, y es la cuestión del origen, ¿no? La familia de Alejandra Pizarnik, los padres de Alejandra Pizarnik provienen de una región que era Polonia, luego era polaca, luego era rusa, y esto fue en los años 30, y a consecuencia de lo que ya se anunciaba, ¿no?, como la persecución de los judíos, puesto que los padres eran de origen judío, tienen que emigrar, ¿no? Y llegan a tierras argentinas a inicios de los años 30. Parte de la familia se queda en París y la mayoría de la familia muere en el Holocausto, ¿no?, de la familia materna sobre todo. Y entonces, bueno, llegan a Argentina, y lo que pasaba muchas veces, ¿no?, con los inmigrantes que tenían que pasar por los agentes de migración, al decir sus nombres, pues no les entendían, ¿no? Pues hablaban los agentes de migración hablaban español, y bueno, pues los migrantes hablaban italiano, húngaro, ruso, en fin, muchos otros idiomas. Y entonces el padre se llamaba Elías Pocharnik, ¿no? Pocharnik en ruso quiere decir fuego, y eso es bien interesante, ¿no? Y la madre se llamaba Rexla Bromiker. Y bueno, pues Elías pasa a ser Elías Pizarnik, ¿no? O sea, ahí hay un primer cambio de nombre, y Rexla acaba siendo Rosa, ¿no? Y bueno, esto pues bueno, es algo como que ocurría comúnmente y seguramente sigue ocurriendo, pero tiene una importancia grande, ¿no? O sea, como a mí, pues bueno, como psicoanalista, por supuesto, es un dato que me parece muy interesante o bien importante en la biografía. Entonces, es el desarraigo, ¿no? Es el huir, ¿no?, de la guerra, del holocausto, ¿no?, de la muerte, llegar a una tierra ajena, cambiar la nacionalidad, cambiar el nombre. Y esto, por supuesto, es algo que se traduce de alguna manera en la escritura de Alejandra Pizarnik, ¿no? O sea, esta insistencia de la muerte es justamente como si ella se hubiera traído al holocausto, ¿no?, a su escritura. Y pues es posible que se hablara, ¿no?, de la guerra, de la muerte, ¿no?, en la casa. Es posible, posiblemente que se haya también silenciado, eso no lo saben. De todas las biografías que pude revisar, no está así como muy claro, pero de que estaba como en el ambiente de la familia, claro que sí, ¿no? Y entonces, bueno, Alejandra originalmente era Flora Pizarnik, ya con el cambio de nombre del padre, y bueno, ella es Flora Pizarnik, asiste a la escuela
y simultáneamente va a una escuela judía, ¿no? A estudiar. Y entonces en casa se habla ruso, se habla yiddish, y en la escuela, en los otros lugares se habla español, ¿no? Entonces hay ahí como también una mixtura, ¿no? de lenguas, ¿no? Que son con las que Alejandra crece. Y bueno, ella incursiona, ¿no? Ya cuando es mayor, va a la universidad, intenta estudiar letras, intenta estudiar periodismo, y digo intenta porque no termina, ¿no? de estudiar ninguna de estas profesiones, pero ahí, digamos, se pone en contacto con profesores que ya ella tenía interés por la poesía. De hecho, ya escribía algunas. Cuando llega a la universidad, entra en contacto con la literatura plenamente, ¿no? Y era una ávida lectora. Digamos que todo lo que estaba en sus manos, a los autores clásicos, ella lo leía porque su avidez, ¿no? por la lectura era muy grande. Pero también en la universidad se pone en contacto con un profesor que la relaciona con el psicoanálisis. Y bueno, de ahí por eso supongo esta invitación a este foro, ¿no? Las mujeres en el psicoanálisis. O sea, no, Alejandra no era psicoanalista, sin embargo entra en contacto con el psicoanálisis, ¿no? Y es muy, muy interesante porque a los 18 años más o menos ella empieza a escribir un diario que escribe prácticamente hasta el día de su muerte. Entonces a los 18 años, ella muere a los 36, ¿no? Es prácticamente la mitad de su vida que ella escribe este diario, que no nada más es el recuento de su vivir diario, ¿no? Sino de alguna manera es como una especie de laboratorio de escritura. Ella escribía ahí muchas cosas que después publicaría, ¿no? Y bueno, empieza a escribir el diario y empieza un primer análisis con León Ostrov, que también era de origen ruso, y es un análisis que dura un poco más de un año. Realmente no, pues bueno, no tal como lo relata él, porque, y bueno, ella por supuesto lo cuenta en sus diarios. Pues no es así como un análisis como muy formal, porque bueno, ella llegaba y hablaba y era fascinante, ¿no? Por lo que cuenta el propio Ostrov, ¿no? Ahí están publicadas las cartas, ¿no? que llegaron a escribirse. Y bueno, a los 19 años publica su primer libro de poesía, La tierra más ajena. Y no es como un nombre casual, ¿no? La tierra más ajena. Este primer libro lo financia su padre, y bueno, de ahí en la vida de Alejandra Pizarnik, ella publica 7 libros de poesía, ¿no? Entonces, bueno, era también una escritora muy, muy prolífica, ¿no? Que, sin embargo, y bueno, esto lo hablo más adelante, pero ella hace de la escritura el centro de su vida. O sea, la escritura es algo que para ella es así como vital, en el sentido de que vive para escribir, pero que al mismo tiempo no le da un sostén para vivir, como es el caso de otros escritores. Y bueno, digamos que pasa, ¿no? Estos 2 años, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? En cuanto a la escritura de los diarios, el encuentro con el psicoanálisis, la publicación, ¿no? Del primer libro de poesía. Y hay algo que está en el deseo de Alejandra Pizarnik desde muy joven. Ella quiere ir a París, ¿no? O sea, París como ese lugar quizá un tanto mítico, ¿no? Así donde estamos hablando de fines de los años 50,
Vegas, ¿no? El siglo pasado, donde pues, se había convertido, ¿no? De alguna manera en el centro del arte, ¿no? No nada más para escritores, sino para pintores y bueno, se había convertido en un lugar como muy importante. No. Y entonces, bueno, ella hace todo para ir a París, ¿no? Y viaja en un barco, ¿no? a París, llega en 1960 y digamos que tiene que sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, hacía traducciones, mecanografiaba, ¿no? Diferentes cosas, y ahí entra en contacto con escritores, ¿no? Muy renombrados, como por ejemplo el autor de las reglas, Julio Cortázar. Ajá. Y bueno, conoce a Simón de Beauvoir, a María Curá, o sea, hay como toda una, digamos, escritores algunos ya muy conocidos, muy famosos, con los que ella entra en contacto. De hecho, logra publicar, ¿no? en francés, ¿no? y darse a conocer en el mundo de las letras, ¿no? Ya en Europa. Pero bueno, en ese tiempo la vida se hace como más difícil. Ella, cuando era pequeña, empieza a tener problemas con su imagen, ¿no? O sea, tendencia a engordar, acné y una serie de cosas que muy pronto la hicieron, la acercaron, ¿no? A los fármacos, las anfetaminas, ¿no? Como antes se recomendaban, se recetaban así como para las dietas, y muy pronto ella entra en contacto también con eso. Y bueno, en París, pues bueno, hay digamos, esta cuestión que tiene que ver con la sobrevivencia, o sea, trabajar para poder sostenerse, y ahí es cuando empieza como a hacer de la escritura algo que forma parte central de su vida. Y bueno, llega al punto donde pues, ya no comer, no dormir, ¿no? Los fármacos, se agrega el alcohol y una serie de cosas, y vamos, la vida no fue fácil y ella tiene que regresar a Argentina de nuevo porque su padre enferma. Y bueno, pues ella no quería regresar, por supuesto, a Argentina, sin embargo, bueno, tiene que hacerlo, y el padre muere unos pocos años después. Ella cambia su nombre por Alejandra y firma así el resto de sus obras, Alejandra Pizarnik, a partir de su segundo libro de poesía. Y esto también es muy importante porque ella se da a sí misma un nombre, ¿no? O sea, se crea un nombre para darse a conocer en el universo de las letras. Y así es como ella es conocida, ¿no? De hecho. Y bueno, regresa entonces a Buenos Aires, sigue por supuesto escribiendo. En París había conocido al hijo de Enrique Pichón Rivière, que es un psicoanalista muy importante, que también es inmigrante de Suiza, llega a Argentina, y bueno, gracias a este contacto con el hijo de Pichón Rivière es que ella entra en contacto y inicia un segundo análisis, ¿no? con Pichón Rivière. Y bueno, se dan diferentes quiebres, tal vez en relación con la muerte de su padre, ¿no? A partir de la muerte de su padre es que empieza a ir un poco como, si podemos llamarlo como el declive, ¿no? Y ella tenía como una personalidad como muy peculiar, muy particular, y es que era muy demandante, ¿no? Era una persona muy demandante, tenía muchos amigos, tenía muchos conocidos, era reconocida, ¿no? Era admirada, ¿no? por su escritura, participaba, ¿no? en diferentes
círculos literarios y bueno, también consigue becas, ¿no? Para poder escribir y sin embargo se mantiene como de alguna manera dependiente de la familia, ¿no? O sea, a pesar de que pues gana dinero, ¿no? Con sus publicaciones y con estas becas, ella de alguna manera sigue dependiendo de la familia y bueno, ya en los últimos años es que finalmente logra tener un departamento que ella es suyo, ¿no? Y bueno, esto que está presente en la escritura, ¿no? El tema de la muerte, que es algo que insiste una y otra vez, era algo que también ella comunicaba a su entorno, ¿no? a sus amigos y a su familia también. Hay varios intentos de suicidio, ¿no? Utiliza, digamos, intenta ahogarse, intenta matarse con gas, digamos, con diferentes que lleva ahí, justamente, hasta que finalmente encuentra una dosis que es letal, que son somníferos, ¿no? Y es como ella consigue suicidarse. Pero lo curioso es que ella estaba justamente en un momento donde estaba internada en un hospital y es en una salida de fin de semana donde ella toma estos somníferos y bueno, logra finalmente quitarse la vida. Y es una muerte de alguna manera muy poética, ¿no? Porque pues es dormir para siempre, ¿no? Con los somníferos. Y bueno, pues es encontrada, ¿no? Al día siguiente por sus amigos y bueno, pues lo terrible, ¿no? Es que una de las cosas que yo me preguntaba era justamente cómo alguien que tenía esa capacidad para la escritura, ¿no? tan grande y que había tenido la posibilidad de publicar, ¿no? todo lo que había querido, que había conseguido reconocimientos, esas becas, ¿no? Para dedicarse solamente a la escritura, que era querida, admirada, o sea, aún con todo esto no le alcanzó. No le alcanzó porque la escritura es, sí, para algunos escritores como algo que les da como una especie de asidero, ¿no? para la vida. O sea, escribir es algo que si bien es, por supuesto, implica como un gran esfuerzo, también es algo que permite la expresión y el que el escritor pueda poner en palabras pues todo lo que lo habita. Y en el caso de Alejandra Pizarnik, sí, eso estaba ahí, pero lo que la habitaba fundamentalmente era un deseo de muerte. Y ella escribe de eso, y escribe mucho de ese deseo de muerte. Digamos que entonces la escritura no era algo que ella disfrutara, ¿no? Al contrario, era como algo que ella sufría, ¿no? Verdaderamente. Era muy meticulosa con su escritura, o sea, si la han leído, seguro se han topado ahí con poemas que son muy breves, ¿no? Que son unas cuantas líneas y que transmite, pero así como una idea así como muy potente, y eso es lo que ella buscaba, ¿no? Una escritura que fuera como una especie de economía del lenguaje, donde solo empleara unas cuantas palabras para decir exactamente lo que ella quería decir. Y entonces recurría a cuestiones incluso plásticas, ¿no? O sea, ponía palabras y frases que a veces también tomaba de otros escritores y hacía como composiciones, ¿no? Así gráficas, hasta que finalmente llegaba a eso que quería escribir. Y bueno, esto es muy interesante también porque contrasta, ¿no? Esa meticulosidad en su escritura contrasta mucho con su vida, que era
un desorden, ¿no? Hay una anécdota, ya la he contado varias veces, ¿no? Cuando ella estaba en París, a saber si esto ocurrió verdaderamente así, pero bueno, eso es lo que cuentan biógrafas de Alejandra, es que, pues bueno, esto que tenían mecanografiar, ¿no? Trabajos para ganar dinero, pues bueno, resulta que Cortázar le da el manuscrito de Rayuela, ¿no? Y para que ella lo pase en limpio, y era tal el desorden en el que vivía, ¿no? Libros, papeles por todas partes, que ella lo pierde, ¿no? Entonces lo pierde y durante meses Cortázar pues le habla por teléfono y le pide que le devuelva el manuscrito, y ella hasta ya ni siquiera le contesta las llamadas, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente, afortunadamente, ella encuentra el manuscrito y se lo devuelve, ¿no? Digamos, y bueno, que ella también misma decía que ella era la maga, ¿no? Ese personaje tan interesante de esta novela, que es así como una Rayuela, ¿no? Muy compleja. Pero bueno, la cuestión es que escribir para Alejandra Pizarnik, antes que un placer, era un goce, ¿no? Había un desgarramiento, ¿no? En esto, en decir lo que ella quería decir. Incluso llamó a la escritura como la posibilidad de decir su sufrimiento, ¿no? Y eso es algo que, pues bueno, se traduce en estas sobre todo en los diarios, sobre todo en la poesía. Y bueno, ¿por qué desde el psicoanálisis, o cómo desde el psicoanálisis abordar, ¿no? esta obra y esta biografía? Nunca quise hacer un estudio de caso, o sea, no fue ese nunca mi propósito, ni tratar a Alejandra Pizarnik como un caso clínico, o sea, de ninguna manera, ¿no? Ni tampoco desentrañar las causas de su suicidio, ¿no? Eso es algo muy complejo. Sin embargo, bueno, lo que quise fue aproximarme justamente a la escritura y hacer como una lectura, ¿no? Un poco entre líneas, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo dentro de esto que ella escribía estaba presente la cuestión de la pulsión de muerte. Y bueno, la escritura para el psicoanálisis es, si bien, ¿no? Freud nunca hizo una teoría, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre la escritura, sí escribió muchísimo, ¿no? Y si uno lee, por ejemplo, los casos clínicos, están llenos de notas al pie de página donde Freud resalta palabras, ¿no? Las palabras que, bueno, en alemán quieren decir una cosa, pero la traducción al español de pronto cambian, y Freud hace esto, ¿no? Con sus casos clínicos, ¿no? O sea, la escucha le permite a Freud toparse con esto, con palabras, con significantes que tienen algo que ver, mucho que ver con las historias, ¿no? Y la subjetividad de aquellos a los que escuchaba. Y en ese sentido, bueno, Lacan sí hace toda una teoría del lenguaje, toda una teoría sobre la escritura, y digamos que desde la lectura que hace Lacan de la obra de Freud hay un situarlo, ¿no? en el campo del lenguaje, aunque Freud no lo haya dicho así de manera tan explícita, Lacan sí lo hace. Y entonces, bueno, hay algo que tiene que ver con la escritura y que tiene que ver con la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte como algo que si bien la pulsión de vida tiene una energía que Freud reconoce o distingue, ¿no? Y que llama libido, en el caso de la pulsión de muerte no hay una energía equivalente, y la pulsión de muerte, dice Freud, actúa de manera callada, pero ahí está, ¿no? Como una insistencia.
y la muerte no como eso que le pone fin a la vida. Para el psicoanálisis no nada más es eso, sino la muerte como algo que forma parte de esas dos tensiones, ¿no? que digamos que están como presentes y actuando en todos los momentos de nuestra vida, y cuando hay algo que ya nos sostiene, ¿no? Esa tendencia a la vida, pues lo que queda es esta tendencia que a veces es más poderosa todavía, que es la autodestrucción, la destrucción de los otros y la autodestrucción. ¿Y cómo se puede saber de esa pulsión de muerte? O sea, es pulsión de muerte, es un concepto, ¿no? O sea, es algo que Freud emplea, ¿no? Como para dar cuenta de lo que pasa, ¿no? A nivel de lo psíquico, ¿no? Como para dar cuenta, ¿no? de estas tensiones y de estas fuerzas, ¿no? Que de alguna manera están ahí presentes en nuestro psiquismo. Y la pulsión de muerte tiene que ver con la repetición, ¿no? Hay algo que insiste y que no se puede, digamos, algo que caracteriza la pulsión es justamente que no se puede satisfacer. Si bien la necesidad sí, ¿no? La necesidad encuentra una vía para la satisfacción, en el caso de la pulsión no. Así como no hay un objeto, que es lo que comentaba la doctora Sonia, no hay tampoco posibilidades de satisfacer a la pulsión. Y por eso es que están insistiendo una y otra vez. Y en el caso de la muerte, hay algo que Freud encuentra, que escucha, ¿no? Que también Lacan retoma, que tiene que ver con la repetición. Y hay una imposibilidad en la escritura. No se puede decir todo, no se puede escribir todo, pero, y esto es interesante, ¿no? Como digamos que cuando alguien escribe, tal vez pueda tener como una idea como estructurada, ¿no? Lo que quiere decir, y bueno, lo pone en palabras, en un escrito, en una hoja, o ahora ya directamente, ¿no? en la computadora. Pero a pesar de que pueda haber como esta estructura, esta idea más o menos clara, lo que se quiere decir, pareciera que algo habla, ¿no? A través de la pluma, ¿no? del que escribe. Y hay algo que pareciera como que se impone, ¿no? Y aparece ahí y de pronto uno lee lo que ha escrito, sobre todo cuando se trata de escritos así como más viejos, y dices, bueno, ¿qué estaba yo pensando, no? Y bueno, y ahí está, ¿no? Y hay también, si uno, pues bueno, pudiera como hacer una revisión, ¿no? Histórica, ¿no? de escritos, ¿no? También hay temas o hay significantes que están existiendo, ¿no? Y eso es justamente algo que no cesa de no escribirse, ¿no? O sea, hay algo que finalmente no se puede decir. Y una vez que se concluye la obra, es como un desprendimiento, ¿no? De hecho, hay que ni siquiera soporta, ¿no? Leer lo que escribió ya una vez que lo considera terminado, y entonces es como, hay un desprendimiento, ¿no? Como una ajenidad, ¿no? O sea, como yo escribo esto y de pronto ya no me reconozco en eso que digo, ¿no? Y bueno, hay justamente entonces en la escritura de Alejandra Pizarnik eso está insistiendo una y otra vez, ¿no? Esto que decía al principio, como si se hubiera llevado, ¿no? La muerte, el desarraigo, el holocausto, ¿no? Todo a su escritura. Y bueno, hay algo, como les decía, o sea, el suicidio es un acto, ¿no? Tal vez sea como el más íntimo, subjetivo, incomprensible para otros, ¿no? Inaceptable incluso para otros, pero para el sujeto que lo ejecuta pareciera que no hay otra salida. Y en el caso de Alejandra Pizarnik, si uno lee, ¿no? su biografía, si
si uno lee su obra, pareciera que no hay otro final posible para esta autora, ¿no? Para Alejandra. Es algo particular, ¿no? No es la única escritora, ¿no? Que se ha suicidado, ni tampoco solo los escritores se suicidan, ¿no? Pero digamos que viéndola así como a ella, ¿no? Como de manera particular, pareciera que no había como otro final posible, ¿no? Para esta historia. Y no hay ni siquiera la historia, bueno, si la historia está ahí marcando, ni siquiera la escritura logra como sostenerla, ¿no? Sostenerla en el sentido de darle justo un sentido para enlazarla a la vida. O sea, algo pasa también en este segundo análisis, ¿no? Con Pichon Rivière. Esto también puede ser que haya ocurrido así, puede ser que no. Está escrito en diarios, está escrito en biografías, pero al parecer había algo de parte de Pichon Rivière como una dificultad para escribir él mismo, ¿no? Para publicar un libro que tenía ahí como pendiente. Y bueno, parte del imaginario de Alejandra es que él no quería que ella escribiera, ¿no? Porque pues, él no podía hacerlo. Y bueno, en el tiempo, en este último tiempo, en este último entrenamiento que está en el hospital psiquiátrico, ella no puede escribir. Y bueno, está pues en aislamiento, ¿no? O sea, medicada por supuesto, y no puede escribir. Y bueno, pues si era de alguna manera este juego, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Esa escritura entre la vida y la muerte que estaba ahí todo el tiempo, pues ya ni siquiera poder escribir, pues también eso desata ahí algo. Y bueno, todo lo que nos topamos, ¿no? De su escritura, como su poesía, pues por supuesto está editada, ¿no? Está ordenada de una determinada manera, ¿no? por las editoras que se encargaron, ¿no? De hacer una compilación, porque había como, pues sí, libros escritos y publicados, pero también había como muchos poemas sueltos, ¿no? Y entonces, bueno, se hace una compilación de la poesía. Pero en el caso de los diarios, hay ahí como diversos niveles de censura, ¿no? Uno es de parte del propio escritor, ¿no? O sea, lo que no quiere decir o lo que no quiere que se publique, ¿no? Otra parte sería la familia, ¿no? La familia censura mucho de esos diarios que no están en esta. Hay una primera edición y una segunda edición que se hace como 10 años después, que es como casi el triple, ¿no? de esta primera edición de los diarios, y que aún así no está completa. Y bueno, esa censura, ¿no? De parte de la familia y de parte de la misma editora, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos, lo que tenemos, pues es como que se puede trabajar, ¿no? Finalmente. Pero digamos que todos los cuadernos, papelitos, documentos que ella fue acumulando a lo largo, ¿no? De los muchos años que escribía, que se encontraban en su departamento y que amigas de ella, que luego se convirtieron en sus editoras, la mamá, ¿no? de Alejandra Pizarnik, la hermana de Alejandra Pizarnik, reunieron y se los entregaron, ¿no? Todo eso está en Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Princeton. El archivo de Alejandra Pizarnik está ahí. Y recientemente acaba de aparecer una biografía que se llama Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, ¿no? De dos de las biógrafas más importantes, donde habla y recupera como muchas cosas justamente que fueron censuradas y justo, ¿no? de estos últimos momentos de Alejandra. Pero cuando uno lee los diarios, pues ya no es posible saber lo que ella escribió
el año anterior a su muerte, ni los últimos meses, por supuesto, a su muerte. Y bueno, pero pues habrá que ir a Princeton, ¿no? A sacar esos archivos. Y bueno, es por supuesto mi personal lectura, ¿no? O sea, yo me aproximo a la vida y a la obra de Alejandra Pizarnik desde el psicoanálisis, ¿no? Como psicoanalista. Y hago como un recorte, un corte, ¿no? O sea, para mí la escritura y la pulsión de muerte son los dos ejes que me permiten hacer esta lectura, ¿no? de Alejandra Pizarnik. Y hay muchísima, conozco mucha gente, ¿no? que escribe, que lee, que estudia, ¿no? a Pizarnik desde diferentes lugares, ¿no? Desde la literatura, desde la psicología o desde el psicoanálisis, ¿no? Y hay mucho que se ha escrito. Ella muere hace más de 50 años, ¿no? y es muy impresionante que todavía se sigan publicando cosas de Alejandra Pizarnik y que los muy jóvenes algo busquen y algo encuentren, ¿no? en esa escritura. Y bueno, pues eso es como muy interesante. Además, bueno, por supuesto que una de las ideas es invitarlos, ¿no? a leer el libro, ¿no? Nada más les haría como un spoiler, ¿no? Que es lo último que escribo, que es justamente tomado del diario. Dice, del diario de Alejandra Pizarnik. De una vez por todas pensé, has de ser fiel a tu desgracia. De una vez por todas cesarás de traicionarme. Y no acepté ningún signo de huida, sino que perseguía el ritmo de mi angustia, mi mejor huida. Pero sentía que vivía, que existía. Lo sentía de una manera agobiante, como despertar en medio de una orgía después de un sueño de 3 semanas. No obstante, en medio de mi terror estaba el pequeño miedo a perder la intensidad de mi sufrimiento. Si mi angustia me deja, pensé, estoy perdida. Y me ponía tensa, me contraía, para que no me abandonara en angustia, puesto que me dejaron con ella, que ella no se vaya, que al menos se quede ella. Pero inconscientemente dejaba pasar el aire, los rostros ajenos me atraían y me descubría haciendo conjeturas sobre la vida de algunos paseantes, y de pronto respiré normalmente. Entonces supe que el abandono esta vez era definitivo. Ese gran complemento, ¿no? Y es aún la vida. Bueno, algo más que quería decirles antes de que pasemos, espero que haya tiempo, ¿no? Es que en la portada es un caleidoscopio, y si uno lo mira de cerca, ahí está Alejandra, ¿no? Hay una foto que se repite justamente. La foto al parecer se la toman a ella en una exposición porque se ve el rostro, ¿no? de un retrato, ¿no? donde ella estaba parada, y bueno, es así como hay casi ponerle lupa, ¿no? Pero sí, es ¿no? un caleidoscopio, ya está Alejandra repetida ahí muchas veces. Y bueno, pues pasemos, ¿no?